y tenía que ver con este hecho que veníamos de un año 2022 muy malo, donde hubo correcciones masivas en múltiples activos, cripto, renta variable, etcétera, etcétera. Nosotros mantuvimos una postura súper alcista para 2023, nos posicionamos agresivos. Este año que rompemos esta base al alza y retomamos la tendencia alcista. Nosotros vemos como estructurales para soportar este movimiento. En el largo plazo, la revolución de la inteligencia artificial. En el día de hoy tengo una persona a la cual admiro muchísimo desde hace bastantes años, mi amigo Andrés Trujillo, economista venezolano, quien es también poseedor de la certificación CMT, tiene muchísima experiencia en los mercados financieros y bueno, qué placer tenerte en el día de hoy. Un cafecito, hermano. Gracias. Un cafecito ahorita estamos aquí en abril, que no es ni primavera, ni es invierno, hay un mix raro, entonces está haciendo frío. Gracias por la invitación, Juan. Bueno, mira, de la última vez que conversamos, nos diste tu view sobre los mercados en enero. Hoy tenemos una presentación que nos quiere mostrar para ver cómo estás viendo tú el escenario ahorita en este cuarto mes del año. Sí, mira, se ha convertido habitual que nos vemos una vez al año para compartir la visión de mercado y cómo estamos posicionados. Y bueno, permíteme brevemente compartirte nuestra visión. Nosotros nos vimos el año pasado, 2023, y bueno, la tesis básica que expusimos era el tema del cambio de carácter. Y tenía que ver con este hecho que veníamos de un año 2022 muy malo, donde hubo correcciones masivas en múltiples activos, cripto, renta variable, etcétera, etcétera. Sin embargo, empezamos a ver hacia final del 22, comienzo del 23, que había un cambio de carácter. Es decir, empezaba a funcionar el apetito por riesgo, sobre todo en las cripto, las tasas de interés empezaban a moderarse, la participación en los sectores que tenían que liderar empezaba a crecer, semiconductores, las acciones fuera de Estados Unidos, la participación fuera de Estados Unidos empezaba a crecer. Y bueno, nosotros mantuvimos una postura súper alcista para 2023, nos posicionamos agresivos y fue un año bastante bueno, ¿no? Esa es la realidad, a pesar de mucha incredulidad de muchos inversionistas. Ahora para 2024, nuestra tesis, un poco en esta línea, la llamamos la fiesta apenas comienza. Y viene derivado de una observación técnica que te voy a hacer a continuación, pero la realidad es que obviamente la situación de 2024 es distinta a la del 23, ya más inversionistas se han sumado a la tendencia, hay menos incredulidad. Sin embargo, nosotros creemos que el mercado tiene mucho potencial para seguir subiendo por motivos estructurales y va a seguir escalando el muro de los lamentos clásico de un mercado alcista. Entonces, ¿de dónde proviene esta tesis de la fiesta apenas comienza? Bueno, viene de esta observación. ¿Ves mi pantalla y ves mi cursor? Sí, correcto, sí lo vemos. Bueno, básicamente esto es una estructura de base que nosotros hicimos. Este es el S&P, barras semanales, y te das cuenta que desde final del 21 hasta el 24 no hicimos nada, sino un proceso de construcción de base, que es una forma de corrección de los mercados. Caímos 22%, nos recuperamos. Pero básicamente, Juan, que compró a finales del 21, hoy estuviese break-even. Pasó 3 años sin hacer nada. Claro, en el interín hubo un proceso correctivo fuerte, 22% en el S&P, más de 30% en el Nasdaq. Y es en enero de este año que rompemos esta base al alza y retomamos la tendencia alcista. Nosotros los técnicos, el mercado tiene procesos de expansión, procesos de lateralización, y en los procesos de expansión se retoma la tendencia al alza. Entonces, aquí, comienzo de 2024, empezamos a decir, bueno, la fiesta apenas comienza, porque apenas estamos rompiendo máximos históricos. Y si bien muchos se asustan cuando ven máximos históricos, porque creen que como el gráfico está pegadito aquí, no puede seguir subiendo, a nosotros nos encantan los máximos históricos, porque esa es la señal más potente de que una tendencia está sana, viva, creciendo. ¿Que vamos a tener correcciones en el camino? Bueno, de hecho estamos experimentando una. Tenemos 4 o 5% de corrección en el S&P y todos los años es normal tener correcciones entre 10 y 12%. Pero la tendencia subyacente es al alza
y todas estas correcciones nosotros las estamos viendo como súper oportunidad de compra. Con eso que acabas de decir me recuerda mucho el consejo que siempre me ha dado Ralph, que cuando él tenía como 25 años, el mentor que él tenía en aquel momento tenía como 80. Imagínate de lo que ha sido las generaciones, ¿no? Entonces le preguntaba que cuál ha sido el mercado más difícil que él había visto, y él pensaba, Ralph, que esa persona le iba a decir el crash del 29, y le dijo, nada que ver. Eso no fue el peor mercado. Para mí el peor mercado fue, creo que había sido de los años 60, y él dice, bueno, pero ahí la tendencia siempre estuvo en alza. Bueno, precisamente nadie creía eso, todo el mundo era negativo con eso. Sí, es más, bueno, no sabría decirte si es más difícil o menos difícil, son componentes emocionales distintos. Uno es perder dinero en el crash y otro es dejar de ganar, pero muchas veces estos mercados te hacen eso y lo llaman un lock-up rally. De hecho, si tú ves el movimiento desde agosto o octubre del año pasado hasta ahorita, casi que vertical, es decir, 15, 16 o 17 semanas consecutivas del S&P subiendo, tú querías entrar en un pullback y no te dejaba el índice. Yo creo que vamos a tener las correcciones naturales, pero mi punto estructural aquí es, bueno, apenas estamos haciendo máximos históricos, esto le queda espacio. Y están sucediendo en el mundo, y esto me lleva, si me permites, a la siguiente lámina, y están sucediendo dos cosas que nosotros vemos como estructurales para soportar este movimiento. En el largo plazo, la revolución de la inteligencia artificial. No sé si estás familiarizado, pero me imagino que sí, Sí. que no es solo el ChatGPT como la herramienta esta que es súper útil en realidad, sino hay una cantidad de casos de negocios aplicados a inteligencia artificial, en seguridad y defensa, medicina. Yo discutía con mi esposa, están haciendo programas y construyendo algoritmos de inteligencia artificial para la lectura de imágenes médicas. O sea, están sucediendo una cantidad de cosas en el mundo con inteligencia artificial que básicamente desplazan la curva de crecimiento económico, porque los avances tecnológicos desplazan la curva de crecimiento económico. Y yo siento que esto es bastante importante. Basta con ver Nvidia, una compañía que, ¿cuántos años hemos escuchado que Nvidia estaba cara y sobrevalorada y no para de crecer, ¿no? Y es que está vinculada a este espacio. Este es como el motivo, como la marea de fondo, el elemento estructural que nosotros vemos más importante, junto con el tema de las tasas, que te lo comento ahora como lo vemos. Y el segundo motivo, Juan, que también tú lo debes compartir, que manejas portafolio, es el dinero parqueado fuera del mercado. Mira, hay una cantidad de dinero, cuando hablo del mercado de acciones, hay una cantidad de dinero que trató de capturar este 5% de renta fija en bonos del tesoro de menos de 1 año, 2 años, y ese dinero, en la medida que sigue viendo que los índices les va bien, empieza a ver cómo el costo de oportunidad es mayor, porque si yo tengo 5%, pero el índice me hace 25%, mi 5% es muy mal. Exacto. Es nada. Exacto. Y te hablo de experiencia de nosotros, que somos como una suerte de family office. Nosotros tenemos 30, 40% de la cartera alocada en bonos del tesoro a menos de 1 año. ¿Y qué crees que va a pasar cuando estos bonos se venzan? Los tenemos que realocar y probablemente vamos a buscar lo que más esté funcionando, que en este caso pudiesen ser las acciones. Entonces, los mercados alcistas tienden a morir cuando todo el mundo está invertido. Y aquí lo que está pasando es lo contrario. Aquí hay mucho dinero. En inglés le dicen cash on the sidelines. Hay mucho dinero fuera del mercado. Entonces, nosotros creemos que eso es catalizador o potencial gasolina de la continuación de la subida. Y estos dos puntos te los enmarco en el tema tasas de interés. Bueno, hay todo un debate de las tasas de interés, que si la inflación, no hay inflación, lograron contener un poco, frenar esta subida, y ahora parece que hay un pequeño rebrote. La realidad es que ya pareciera que ya no vamos a trabajar en la franja de tasas de interés que estuvimos durante los últimos años de 0,5, 1%, si nos pasamos a otro espectro, pero yo creo que las tasas van a estar contenidas. Y tienes que recordar que la subida de tasas tiene un impacto y ese impacto tiene rezago, se tarda en ver ese impacto, eso no se ve inmediato. Y nosotros no vemos que exista motivo para que haya un rebrote brutal de la inflación. De hecho, algunas materias primas, petróleo, algunos granos, han resurgido en las últimas semanas, pero se habían estabilizado, se habían lateralizado.
Y creemos que el contexto de tasas es estable, o sea, como nosotros lo entendemos, mientras no haya subidas abruptas de tasas, no va a pasar nada. Incluso si nos quedamos en esta franja entre 4 y 6, no va a pasar nada. Si bajan las tasas, mejor aún. Pero estar estable es bueno, estar bajistas en tasas es bueno, que es lo que quiere el mercado más. Pero lo que hay que evitar es que las tasas empiecen a subir con el nivel de violencia que subieron los últimos años. Pasamos de 0,50 en el COVID, el bono a 10 años, a casi 5. O sea, eso es muy fuerte, eso es muy sádico, dirían. Sí, en el tiempo también que ocurrió, ¿no? En el periodo El tiempo corto, tan exacto. Exacto. Y esa tesis que tú me estás planteando tiene mucha lógica con el tema de que el dinero que todavía no ha entrado al mercado es porque cierto todavía algún escepticismo con relación a las tasas. O sea, que si ya, y eso es otro punto que yo también lo he hablado con Ralph en su momento, me dice, bueno, pero tasa 5%. Yo he visto tasas de 20%. Entonces, cuando tú dices que las tasas están altas, ¿en relación con qué? Claro, con el histórico no puede ser, pero puede ser de repente en tu generación. Pero yo he visto, él se compró un apartamento con un mortgage de 13% en su momento. Ahorita tú le dices eso a alguien y te dice, wow, qué locura. Entonces siempre hay que ver en el contexto completo y no solamente quizás en el contexto del corto plazo. Totalmente de acuerdo. Yo lo que creo es que el mercado ya descontó o absorbió este nivel de tasa. Lo que el mercado no quiere, lo que sería malo para el mercado es una aceleración en la subida de tasas, que empecemos a pasar de 4, 5, 6, 7, 8. Eso haría mucho daño. Pero estar Claro. estables en un rango, en una nueva normal o en una nueva realidad, que yo creo que es lo que pasó. Yo no creo que vayamos nuevamente a tasas de 0,50 a 1%. Yo creo que eso, el mercado puede trabajar con eso sin ningún tipo de problema. Y entonces por eso es que ponemos estas dos variables macros estructurales, las contextualizamos en temas tasa de interés, ¿no? Entonces fíjate, en esa línea nosotros vemos un patrón, no sé si ustedes lo han percibido en el banco, pero es un patrón que nosotros llamamos el patrón del pesimismo, y es que las correcciones leves del mercado generan un miedo inmediato. El S&P, Juan, ha corregido 4%. Y esto es un indicador de sentimiento muy básico. Ustedes se meten en la página de CNN Fear and Greed y lo ven. Este indicador pasó de hace 2 semanas, más o menos a 70, casi que en Greed, a 33, con una caída de 4%. ¿Qué te quiere decir esto? Te quiere decir que la gente está asustada. Y si la gente está asustada, la pierna va a durar más. Porque la pierna se acaba cuando la gente está confiada. Es al revés la lógica. Cuando todo el mundo está invertido, cuando todo el mundo está sobreconfiado, cuando todo el mundo cree que va a seguir subiendo, ahí es donde se acaban las piernas al alza, en el extremo de optimismo. Pero cuando tú tienes una corrección de 4%, que es mínima, que es despreciable, y ya el mercado se te pone en fear, en miedo, oye, eso es lo que básicamente estás limpiando con una corrección muy pequeña, limpiaste el sentimiento, lograste el objetivo, puedes seguir subiendo con paz. Entonces, este patrón, al menos desde mi perspectiva, tiene que ver con este tema del muro de los lamentos, tiene que ver con el tema de la inmediatez del mercado, de la globalización, o sea, tiene que ver con lo rápido que es todo, ¿no? Y por eso nosotros lo vemos como algo constructivo. Esto está dentro del área del tema de lo constructivo. No sé si quieres comentar algo. No, sí, yo creo que hay otra estadística que nosotros vemos y hay un consenso que es de muchos economistas aquí en Estados Unidos que hablan de las posibles recesiones que hay. Y el sentimiento que ha habido entre todos los economistas, ya sabemos que tener todos los economistas de acuerdo en una sola línea es bastante complejo, pero por lo menos el porcentaje ha bajado muchísimo también, que es la principal razón por la cual la Fed también siempre nos indica de que subir demasiado las tasas puede traer recesiones económicas. Sin embargo, lo que se ve es que este grupo importante está viendo el escenario mucho más positivo, ¿no? Entonces, eso
es distinto a de repente como lo está viendo el inversionista quizás tradicional, ¿no? Y hay esa mezcla de sentimientos que es lo que estamos analizando, pero sí comparto que todavía yo no veo ningún patrón o indicador que me hace pensar que el futuro, por lo menos a nivel de acciones, vaya a estar en un ambiente negativo, porque si no, ni siquiera tendríamos trabajo, así de simple. Como siempre me lo ha dicho Ralph, si tú quieres estar en este negocio, tu principal patrón que debes seguir es ser positivo en relación al mercado y hacia el futuro. No importa las correcciones que hagas, pero es lo que te va a mantener en este trabajo la mayor cantidad de tiempo posible. Sí, mira, te hago dos comentarios de esa reflexión. Bueno, lo primero es que estoy de acuerdo con el tema del consenso de los economistas. Ha habido como una resiliencia de la economía americana, a pesar de esta subida abrupta, a colapsar. Pero bueno, siempre yo voy a preferir el mercado. El mercado es un mejor medidor de la situación de la economía que los economistas. Acuérdate que los economistas hacen análisis rezagados, generalmente variables rezagadas. Sí, sí, yo soy economista, siempre vemos cosas tardías, el empleo, la inflación, el PIB. El mercado está viendo todo y el mercado adelanta, descuenta 6, 12 meses. Después del tiempo real, exacto. Es el mercado siempre por arriba de los economistas. Y lo segundo es que, bueno, ya estoy aquí un comentario jocoso, no quiero sobresimplificar el análisis, pero bueno, me preocupa, yo no he revisado ese consenso absoluto, pero te diría que desde una perspectiva contraria absoluta, si todos los economistas creen que no va a haber recesión, ahí sí me empiezo a preocupar yo, porque ese es como el setup para que empiezan a aparecer los signos y los problemas. Pero estoy de acuerdo contigo, mira, yo creo que a la gente se le olvida y a veces lo que sucede es que queremos que las correcciones y los ajustes duren más de lo que duraron y a la gente se le olvida que venimos de un año 2021 bastante fuerte para las acciones de crecimiento, un 2022 horrible para todos los activos en general, menos materias primas y cosas vinculadas a inflación. Incluyendo bonos. Incluyendo bonos, y vamos a hablar de eso ahora. Pero la realidad es que en el mundo están sucediendo cosas maravillosas y los mercados no son más que un reflejo de eso. Esa es la verdad. La humanidad avanza, crece, la expectativa de vida aumenta y los mercados recogen eso. O sea, lo de la inteligencia artificial, por eso lo pongo como algo estructural. O sea, no es menor, eso es como cuando se desarrolló el Internet, como el blockchain. O sea, son hitos en la humanidad que lo que hacen es potenciar el crecimiento y al final los mercados recogen eso. Entonces, en este view que nosotros llamamos la fiesta apenas comienza, súper constructivo para cierre de año, van a haber correcciones, no es que las cosas en los mercados nunca son en línea recta, de hecho ahorita estamos en una corrección, yo creo de hecho que va a durar más, creo que puede estar en el entorno de 8-10%, pero nosotros sí notamos, y yo no sé si ustedes en el banco lo perciben, que algo cambió desde el punto de vista de la estructuración de portafolio. Y esto tiene que ver con el protagonismo de las materias primas. Estamos viendo que las materias primas están teniendo un rol de liderazgo en los desempeños de los activos. Te pongo este ejemplo, utilizo este ejemplo de la gente de All Star Chart. Yo sé que tú has entrevistado a Alfonso, está la gente también está JC Parets, que también lo has entrevistado. Ellos me encantan porque tienen gráficos y recursos brutales, pero yo lo que quiero es que veas, mira el top 3 de desempeño del 2024, petróleo, plata y oro, pero y cobre, si lo quieres agregar, ese es el top. Y mira el bottom, bonos. Entonces, los bonos, aquí TLT es un proxy de bonos de largo plazo, ¿no? Pero en la teoría de portafolio, los bonos de largo plazo son elementos que se utilizan para diversificación. Nosotros particularmente en la firma estamos muy, muy sesgados a bonos de corto plazo, que son mucho más estables, no caen. Los bonos de corto plazo casi que ni se mueven, como tú me imagino que lo habrás visto. Se mueven muy poco. Entonces, este protagonismo de las materias primas, nosotros sí lo tenemos consciente y lo tenemos internalizado. Es decir, algo cambió. Ese portafolio, y este es otro gráfico de la gente de All Star Chart que también me encantó. Aquí ponen 3 grupos. DBC, que es un ETF de materias primas, el S&P, y TLT.
te lo ponen desde el año 2020, más o menos. Entonces, fíjate el desempeño. Los bonos les ha ido horrible, los bonos de largo plazo. Tiene que ver con toda esta movida de la tasa de interés pasando de 0,50 a 5, la tasa a 10 años. Pero todo el ETF de materias primas, mira, le ha ido mejor que al S&P. Entonces, pareciera que ese paradigma de esos portafolios 60-40 bonos acciones pudiese estar migrando y las materias primas que estuvieron despreciadas por muchísimos años empiezan a ganar protagonismo en los portafolios de inversión. Entonces nosotros, en este momento nos encanta el oro. El oro está rompiendo una base desde 2016, 2015 en el entorno de los $2,000 la onza. En análisis técnicos hablan de bigger the base, higher in space. Creemos que estás iniciando, si el mercado está iniciando una pierna alcista, el oro es un bebé de la pierna alcista. O sea, tiene potencial recorrido infinito con respecto al mercado, porque mira lo largo de esta base. Mira cómo se absorbió poco a poco, se fue absorbiendo la oferta, la venta, cada vez se fue comprimiendo más y ahora estamos reventando. Y lo interesante es que el oro se ha comportado así en un entorno donde la cripto se ha apreciado, que tú pensarías que la cripto, que la gente prefiere entre cripto y oro, y en un entorno donde hasta el dólar se ha apreciado un poco. Entonces el oro es un activo maravilloso y lo tenemos presente. Bueno, y te cierro este tema de nuestro view. Más o menos esto es como un portfolio hipotético para nosotros. Haríamos 35% en bonos del tesoro a menos de un año. Estaríamos ETF de acciones. Esto es simplificado. Es para darte un macro de cómo estamos construidos hoy. 35 bonos del tesoro que nos rinden casi 5%. 50% en el ETF del SPY. Puede ser SPY, QQQ, todo lo que tenga que ver con renta variable, pero más o menos 50%. 10% oro y 5% materias primas. Esto pudiese variar entre oro y materias primas porque este ETF DBC está sesgado a energía. Pero el punto es que ese portafolio que antes era 60-40 bonos acciones, bueno, pareciera que está cambiando la estructura nuevamente por este gráfico. El protagonismo de las materias primas volvió y eso hay que incluirlo en los portafolios de inversión. Excelente, hermanazo. ¿Cómo la gente te contacta si quieres saber más sobre detalles para que ustedes puedan gestionar sus carteras? Mira, nos puede contactar a través de la página de nosotros, vendio.ch, www.vendio.ch, o bueno, me pueden contactar directamente a mí a través del Twitter, Andrés S. Trujillo Renzi, a través de LinkedIn, Andrés S. Trujillo Renzi, y conversamos privado, ¿no? Excelente. Y también nos quieres conversar un poco sobre el proyecto que estás haciendo para que las personas que no lo conozcan, lo que estás estudiando, lo que te estás preparando para este año 2024. ¿Qué me querías comentar sobre eso? Sí. Quería simplemente compartirte, Juan, y para tu comunidad, algo que puede ser de valor. Tú has hecho un esfuerzo de difundir las licencias. Lo voy a tocar breve porque veo que no tenemos tanto tiempo. Pero básicamente es una licencia que es análoga al CFA, que es análisis fundamental, y al CMT, que es análisis técnico, y tiene que ver con este mundo de las inversiones alternativas. Inversiones alternativas se considera todo lo que no es bonos y acciones. Y la realidad es que en los años recientes, producto de que los mercados públicos, bonos y acciones, cada vez ha entrado más trader, cada vez hay más información, menos barreras de entrada. Obviamente los retornos ahí, las oportunidades se han hecho menores y se han generado o se ha abierto un espacio para el mundo privado, el mundo de capital privado, deuda privada, activos reales, donde no hay tanta información, donde no hay tantos participantes, donde las barreras de entrada son más grandes. Y ahí es donde los fondos grandes y los institucionales y los inversionistas más sofisticados están buscando los retornos. Si tú ves cualquier estadística, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, el private equity le ha ganado al S&P en una base de riesgo-retorno en los últimos 10 años. Entonces, esta licencia, que es muy fuerte, es una licencia americana que tiene un chapter aquí en Suiza, es muy fuerte aquí en Suiza. Bueno, yo empecé a meterme en este mundo porque me doy cuenta que es algo que le faltaba, por ejemplo, a mi perfil, el tema de entender las inversiones alternativas. Entonces,
Quizás más adelante podamos conversar más a detalle, pero al menos lo pongo sobre la mesa para que tu comunidad, los jóvenes sobre todo, que entienden que el valor de las licencias es muy potente, incluso hasta por encima de una maestría, de unos estudios, la exploren, la exploren. Es muy valiosa porque no tiene que ver con los mercados tradicionales y es un skill que es bastante específico y bastante único. Se llama la asociación CAIA y la licencia se llama Charter Alternative Investment Analyst. ¿Son cuántos niveles? Son 2 niveles, 2 pruebas de 4 horas cada una, muy parecido a CFA y CMT. Okay. Bueno, que estudiar unas 250, 300 horas por prueba y mismo formato. Pero el contenido es completamente distinto, Juan, y eso es lo que lo hace bastante interesante, ¿no? Si, por ejemplo, tú quieres aprender de bienes raíces, bueno, esta es la licencia. Quieres aprender de hedge funds, que son básicamente estrategias de inversión de retorno absoluto, esta es la licencia. Quieres aprender de venture capital, que son las fases tempranas de estos proyectos de capital privado. Eso está muy de moda, el venture, los startups. Esta es la licencia. Entonces, bueno, quería dejarles esto y ponerlo sobre la mesa. No, bueno, excelente alternativa y conversación, amigo Andrés. Siempre es un grato placer compartir contigo sobre tu visión y sobre todo cómo has manejado toda esta incertidumbre que se generó del 2021, en mi opinión, que obviamente hacía difícil para los gestores de dinero poder ubicar qué porcentaje en cada uno de esos activos, y definitivamente yo creo que el futuro también se va en cuanto a cómo nosotros nos adaptamos a lo que está sucediendo, no simplemente irnos por lo tradicional eternamente, ¿no? Y excelente análisis. Vamos con el flow, ¿no? Vamos con la marea. O sea, es parte de la premisa de las tendencias también, ¿no? De saber adaptarse y no quedarse con paradigmas viejos y aplica a todo, a la vida, a portafolios, a todo. Eso es así, compadre. Pero bueno, hermanazo, gracias por todo y estaremos, bueno, pendientes para otra entrega, otro análisis, quizás para final de año, a ver qué nos tienes por ahí. Vamos a la orden, pues. Un gran abrazo y saludos a tu comunidad. Saludos.